Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un caso documentado bastante inquietante de Quito, Ecuador. Es la historia de Clara Montes y algo que llamaron la voz del desván. Tenemos un expediente detallado, ¿no?, sobre eventos que arrancan en 2006 en una casona colonial bastante antigua. Exacto, un expediente que describe paso a paso lo que sucedió. Todo empieza, bueno, cuando la familia Montes se muda a esta casa. Una casa que tenía un desván, y este desván llevaba cerrado, según dice el archivo, más de 80 años. Muchísimo tiempo. 80 años, sí. Y claro, la hija menor, Clara, pronto empieza a oír algo. O quizás a alguien. Vamos a ver qué nos cuenta este expediente. Sí, vamos a analizar los puntos clave que reporta el archivo. Está la advertencia inicial, que no escucharon, luego los sucesos extraños justo después de abrir el desván, unas grabaciones muy peculiares. También hallazgos dentro de la casa y, bueno, las consecuencias trágicas que se documentaron. La idea es entender bien la secuencia, ¿no? Y los elementos más perturbadores que describe el caso. La casa, menciona el expediente, está en la calle Sucre. Más de 130 años tenía. Perteneció a la familia Ledesma, una familia que desapareció durante la Revolución Juliana allá por los años 20 en Ecuador, un periodo convulso. Ajá, un dato histórico que está ahí en el contexto. Y la casa vacía desde 1944, casi nada. Y los vecinos, ellos avisaron, ¿verdad? Sí, el archivo lo recoge claramente. La frase fue, el desván está sellado por una razón. Bastante directo. Pero bueno, advertencia ignorada. Desoída, sí. Y es Clara, la niña de 8 años, la primera en reportar algo raro. Una voz. ¿Una voz que decía su nombre? Pero al revés. Eso es. Llamativo. Sí, Aral C. Es lo que se anota específicamente. Muy extraño. ¿Y el punto de quiebre? ¿Cuál fue, según el expediente, el momento clave? Claramente, cuando el padre, Ernesto, decide forzar la puerta del desván. El documento describe, fíjate, 9 clavos oxidados y hasta una cruz ennegrecida en la madera, como si estuviera sellado a conciencia. Vaya. Y a partir de ahí, el archivo dice que los fenómenos, bueno, se dispararon, se intensificaron muchísimo. ¿Y Clara? Describen un cambio en ella, ¿no? Un cambio muy notable, sí. El expediente documenta que hacía dibujos extraños, símbolos que nadie reconocía. Empezó a hablar en, bueno, lo que parecía ser un idioma desconocido. Un idioma desconocido. Sí, y quizá lo más inquietante, la frase que escribía todas las noches en su pared. ¿Cuál era? Él ya bajó todas las noches. Uf, él ya bajó. Qué escalofriante. Y mencionaste grabaciones. La madre intentó... Sí, exacto. La madre, intentando entender, quizá buscando una explicación lógica, dejó una grabadora. Y lo que captó, el informe lo califica de escalofriante. que se oía. Una voz masculina muy grave, distorsionada, y decía, Clara es mía desde antes que naciera. Qué terrible. Y sobre esa voz hay un análisis técnico en el expediente, ¿cierto? Algo bastante perturbador. Correcto. Se cita un análisis fonético forense. Y la conclusión que reporta el archivo es, bueno, es que esa voz no proviene de cuerdas vocales humanas. ¿Cómo? No humana. Eso dice el informe. Lo cual, claro, complica cualquier explicación, digamos, convencional. Y dentro del desván, una vez abierto, ¿encontraron algo más? Sí. Otro hallazgo clave. Un diario. Oculto. Un diario. ¿De quién? De Elías Ledesma, el último dueño conocido antes de que la familia desapareciera. Y el diario, bueno, las transcripciones en el expediente hablan de un pacto. Un pacto. Un pacto con una entidad que él llamaba la voz del techo. La describe como algo antiguo, algo que se arrastra. Vaya. ¿Y decía algo más? ¿Alguna advertencia? Una advertencia crucial que resuena en todo el caso. Decía, el error fue hablarle. Una vez lo haces, te escucha para siempre. Te escucha para siempre. ¡Qué frase! Sí, El expediente también menciona un incidente, con un espejo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? sí. Se reporta un episodio muy extraño. Encuentran a Clara hablando sola frente a un espejo antiguo de la casa.
Y lo raro, según el informe, es que su voz sonaba doble. Doble. Ajá. Como su voz aguda normal, pero superpuesta con otra voz, gutural. ¿Y hay más? Una cámara de seguridad familiar, al parecer, captó algo. ¿Qué cosa? Que el reflejo de Clara, en el espejo, se movía con un pequeño retraso. ¿Y? Y sonreía por su cuenta, independientemente de ella. No puede ser. ¿El reflejo sonriendo solo? Es lo que documenta el archivo, y se anota que, a partir de ahí, la niña dejó de dormir por completo. ¡Qué horror! Me imagino la desesperación de la familia. Buscaron ayuda profesional, ¿no? ¿Una psicóloga? Sí, contactaron a una psicóloga infantil, Elena Muñoz. El expediente registra 7 sesiones grabadas con Clara. ¿Y qué pasó en esas sesiones? Bueno, en la sexta sesión hay una cita directa. Clara le dice a la doctora, él dice que tú también tienes un hueco en el alma. ¿Qué? Y añade, y que vas a oírlo muy pronto. ¿Qué amenaza tan velada, pero terrible? La implicación es escalofriante, sí. ¿Y qué ocurrió después con la doctora Muñoz? Porque mencionaste consecuencias trágicas. Pues el documento es muy claro y muy sombrío en esto. Esa misma noche, después de esa sesión, la doctora Muñoz se suicidó. No. ¿Esa misma noche? Esa misma noche. Y se encontró una nota de voz en su celular, sin remitente, 12 segundos. ¿Y qué decía? El contenido transcrito es solo una frase. Ya bajé. Ya bajé. Igual que la frase de la pared. Exacto. Un giro fatal documentado en el caso. La familia, supongo que ya no pudieron más. Se fueron de la casa en 2007. Decidieron irse, sí. Pero el cierre del caso en el expediente es aún más oscuro. ¿Qué pasó? El archivo señala que Clara, la niña, desapareció una semana antes de que la familia se mudara. Desapareció. Y nunca. Nunca la encontraron. Desaparecida hasta hoy. Dios mío. ¿Y el padre? ¿Ernesto? Ernesto fue internado en una institución psiquiátrica. Y la frase que repetía sin parar, según el reporte, ¿Cuál? decía: no hay nada en el desván. El desván está en ella ahora. Uf. El desván está en ella ahora. Qué final tan devastador. Devastador es la palabra. Entonces, resumiendo un poco lo que nos presenta este expediente, tenemos una voz anómala, grabada, con análisis forense y todo, cambios de conducta extremos en Clara, un diario antiguo que parece dar contexto, con una advertencia terrible, Ajá. fenómenos visuales como lo del espejo, que son difíciles de explicar. Y consecuencias fatales para quienes se involucraron de cerca, como la psicóloga. Exactamente. El conjunto de eventos que detalla este archivo es, bueno, profundamente perturbador. Y como nota final, el documento menciona que la casa sigue ahí, en pie, pero deshabitada. Deshabitada. Y que algunos vecinos de la zona reportan todavía oír ruidos, pasos por la noche y susurros, nombres dichos al revés. Nombres al revés, como el de Clara al principio. Sí, Este caso, tal como lo narra el expediente, deja una pregunta en el aire, ¿no? Es casi inevitable. sí, una pregunta que surge de la propia coherencia interna del relato, de cómo está todo documentado. ¿Se pueden explicar todos estos fenómenos, uno tras otro, solo desde lo psicológico? ¿O es que la narrativa del expediente apunta de forma muy persistente hacia algo más? Algo que, como decía el diario encontrado, escucha una vez, se le habla. Nos deja pensando, ¿no? Sobre cómo intentamos darle sentido a lo inexplicable. Sobre todo cuando está documentado con tanto detalle. Exacto. Una reflexión sobre los límites de nuestra comprensión frente a relatos como este.